¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos aquí en el conversatorio, un lugar donde se conversa, ¿sí? Qué buena definición. Claro, Sí. donde dos personas hablan. Así que la próxima hora vamos a estar hablando de algo que a mí de chiquito me impresionaba mucho, una historia bíblica que hablaba que el rey Belsasar lo llama a Daniel porque de pronto apareció un dedo escribiendo en la pared. Debe haber sido un levantarse de la cama de esos. Yo era chiquito, tendría 8 años, no sé. Hace Y un esa rato. historia yo me quedaba ahí, dedo, y no me imaginaba el dedo escribiendo en la pared. Claro, entendía el susto que tenía el rey. No te aparece todos los días. El rey, los que estaban en la mesa, los que fueron a buscar a Daniel. Che, ¿qué Sí. tomamos hoy? ¿Qué pasó que estamos viendo cosas? Bueno, digo, porque hoy vamos a hablar del dedo de Dios, Exactamente. ¿sí? Vos sabés que estamos en una ciudad, creo que en lo personal, a ver, no es que seamos narcisistas por vivir en Tandil, pero tiene un toque del dedo de Dios. Hay varias excepciones. Estoy orgulloso de De ser de Tandil. Tandil, ese es el problema. Digo, porque tenemos, no sé si tenemos gente de Necochea conectada hoy, porque estoy sin teléfono, me quedé incomunicado esta mañana, así que no, desde acá no puedo saludar mucho, pero bueno, ¿qué me A dirán? todos los que me están escuchando, Una cosa. como en el cumpleaños. Y tenemos gente que vive en Juárez y dirán, no sabe lo que es vivir en Juárez, siempre saludamos a los de Tres Arroyos, a los de Necochea, y porque sabemos que nos están mirando, no sé por ahí si alguno más es de algún lugar que pueda decir con orgullo, yo soy de tal ciudad que no fue nombrada, Galó también. Pero fue David el que dijo, el dedo de Dios afirmó el firmamento y colocó las estrellas. Eso tiene que ver con tener un catálogo acerca de lo que hace Dios que es bastante amplio. La eternidad del firmamento habla de lo que es el dedo de Dios creador, ¿no? Bueno, vos fijátelo a David, cuidando las ovejas, tirado en el pasto, todas las noches mirando para arriba. ¿O sí que le sobraba tiempo? Y habrá dicho, ¿cómo puso esta estrella al lado de esta? Y haciendo así, lo dicho, y con el dedo, la había corrido así. Porque astronomía no sabía, telescopio no tenía. Tiene que haber sido eso. Bueno, Muy aburrido, comenzó a ver la magnificencia de Dios. De hecho, los cielos cuentan la gloria de Dios. exactamente. Wow. Entonces, cuando uno escucha hablar a esta gente que sin ningún tipo de prurito, pero tampoco sin ningún tipo de método científico, ponían las cosas en el lugar donde tenía que poner, vos sos el creador, nosotros somos la criatura, qué posición, ¿no? Y cómo ver el accionar de Dios, porque hay otro dedo de Dios ahí que no está referenciado ni por los narcisistas como nosotros quizá, ni por los sorprendidos como un adorador como David, sino por los magos y sacerdotes de Satanás que se enfrentaron a Moisés. A ver, viene y le va haciendo una plaga, otra plaga, la tercera, la cuarta, y en un momento hay una plaga, que no la tengo ahora en memoria cuál es, puede haber sido la de los piojos tal vez, o la de la sarna, en donde se miran entre sí, lo miran al faraón y le dicen, porque estaban replicando las mismas plagas, ¿no? Y le dicen, no, dedo de Dios es esto, esto no lo podemos hacer nosotros. Como que hay ciertas cosas que le corresponden únicamente a Dios y ni aún las puede hacer un imitador y falsificador como Satanás mismo, ¿no? Y mirá qué interesante, Jesucristo está echando demonios. Y vienen los amigotes que tenían y le dicen, che, ¿con qué autoridad haces esto? Y le dice Jesús, por el dedo de Dios es que yo hago esto en contra de los demonios que están poseyendo a la persona que había sido liberada en ese momento. El dedo de Dios se muestra la magnificencia de su creación, pero también muestra su accionar. Hay cosas que expresan el poder de Dios a través de ese dedo que sigue estando presente en la creación. Digo, vos viste que hay gente que dice, Dios creó el mundo y lo dejó ir. Bueno, es una posibilidad. Pero, a ver, sí, qué sé yo, no sé, yo No, no pero, estuve ahí. A ver, Jesús dice, por el dedo de Dios se hace esto. Está presente en el diario vivir de las personas. Ahora, en nuestro léxico cristiano estamos acostumbrados a hablar de la mano de Dios. Claro. Entonces, cuando uno ve la mano, empatiza con la mano propia, con la mano de uno, y es cierto, nosotros con nuestras manos, menos jugar al fútbol, que ahí la mano no sé, excepto al arquero. Hay gente que juega con la mano. Bueno, está bien. Pero, Y de otro Dios, diría. está. Sí. Entonces, digo, con
con las manos nosotros hacemos todo, Claro. ¿sí? Artesanía, comida, computación, o sea, todo pasa por nuestras manos. Nuestras manos, el tacto lo tenemos específico, lo tenemos fino, son las garras para levantar, para romper, para parar. Digo, las manos nos dan toda una serie de expresión, aún en la gestualidad. El dedo, un dedo, es igual a los otros 9 que quedan, ¿sí? Con la diferencia que cada dedo es distinto. Claro. Y en cada mano no es lo mismo el índice derecho que el índice izquierdo. A ver, si yo soy derecho, yo señalo con mi dedo índice derecho, el otro está acá abajo. Yo también soy el índice. No. Si hago los dos así, ya es otra cosa. Ciertas asignaciones despectivas. Le bajó el pulgar. Le Eso, bajó el pulgar. por eso. Claro. Digo, cuando hablamos de el dedo de Dios, estamos hablando de algo muy fino. Sí. Estamos hablando de algo muy específico. Que le da un toque de personalidad, tal vez un toque de puesta en escena de una manera particular, algo en donde Dios intervino, ¿sí? Y lo hace único. De hecho, nuestra vida tiene el toque de Dios. Tal cual. A ver, el toque del dedo de Dios en tu vida te hace único, única, irrepetibles y con un propósito. Algo que estoy leyendo por ahí, Tenía un problema. Sí. Eso de leer a usted lo va a trastornar. ¿Usted cree? Porque usted, yo sé que tiene sobre la mesa algunas cosas que habla de este Tandil, que como tenía algún amigo nuestro en un momento, un cartel que lo tuvo que correr después, Tandil, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Hay varios lugares donde dice eso, ¿eh? Sí, vos vas por Bariloche, alguna vez Se ve lo que cada encontré. uno agencia su ciudad y tiene que ver con eso, con la morriña de uno que uno tiene, es el lugar de uno. A ver, es que Dios está en todas partes y siempre la creación cuenta la gloria de sus manos. Bueno, pero además Dios es omnipresente, entonces cuando alguien dice Tandil, Ciudad de Dios, Juárez, Ciudad de Dios, Necochea, Ciudad de Dios, y sí está en todos lados. ¿Tá? Ahora, ¿cómo trata Dios a cada ciudad y cómo trata cada ciudad a Dios? Sí, Y de eso es el tema de hoy. exactamente. Vamos por ahí. ¿Qué tengo que hacer yo para que la mano de Dios se manifieste en el lugar en donde vivo, con mi familia, con mis vecinos, en donde me desarrollo, en donde aprendo desde una profesión a vincularme con la gente, con el negocio, con el comercio, con el arte, Sí, claro. ¿sí? Con la adoración de una ciudad? Bueno, Erika nos ministró el domingo en esto de lo que es la cultura, ¿no? Y la Excelente manera- predicación la de Erika. la deben estar mirando nuevamente más de uno, créame. Y si no la miró, Sí, mírela más de una vez porque es el sermón ejemplo, es la enseñanza derramada desde el conocimiento, desde la investigación, terminando con la administración. exactamente. A veces uno no está preparado para recibir eso. Por eso que, Sí. si un Y- plato no te gusta, comete dos. Y más que el mate, tome papel y virome, porque no tiene desperdicio. Ok. Sí, claro. Sobre todo presta atención a la administración, porque eso es lo que hace que el dedo de Dios en Tandil cobre significado para nosotros. Tenemos que recuperar el diseño original de la ciudad. Por eso estamos hablando de esto hoy, porque hay un dedo de Dios que pintó a esta ciudad de una manera única y nosotros tenemos que recuperar el sentido original para el cual fue creada. Cada ciudad tiene un propósito diferente. Y algo que me gustó y vale la pena ponerlo acá, cada iglesia tiene un propósito particular, aunque todas están creadas, porque todas las iglesias Cada le congregación pertenecen a Dios, como hacia la congregación, iglesia de la ciudad. exactamente, le pertenecen a Dios para manifestarse en la ciudad, pero cada uno tiene un propósito diferente. Qué bueno sería preguntar a la gente si se siente cómodo dentro de su iglesia en función del propósito. Y de los dones que cada iglesia tiene. Yo creo que Exacto. cada iglesia tiene dones congregacionales. A ver, todos los dones se manifiestan en la iglesia del Señor, pero no necesariamente todos en una congregación. Estoy diciendo esto sin haberlo medido estadísticamente, ¿no? Pero, a ver, a veces en una congregación pequeña que se manifiesten todos los dones es medio raro. Pero me parece que también tiene que ver con el Señor en esto. La necesidad de que si vos sos una iglesia misionera, nosotros somos una iglesia urbana, el otro es una iglesia de acción social, si cada uno hace lo suyo solo,
es un cuerpo mutilado. Claro. Mientras que la iglesia funcionando como cuerpo es otra cosa. Entonces, me parece que también en eso uno tiene que ser sabio. Ninguna iglesia salva una ciudad Exactamente. sola. Y tengo ahí después... Perdón, ninguna congregación, quise decir. Exactamente. Ni ninguna es lo suficientemente brillante como para alcanzar todos los espacios para transformar una ciudad. Por lo menos para cambiar ambientes, ¿no? Ted Haggard, un amigo suyo, Sí, decía ya por los 90 que muchas iglesias en una ciudad hacen que el evangelio sea influyente, pero muchas iglesias influyentes en una ciudad hacen que el evangelio sea más contundente. claro. A ver, parece un juego de palabras, pero tiene que ver con que una iglesia que se desarrolla como tal hace que sea más fácil transmitir el evangelio en su lugar desde la idea de transformar, pero si varias iglesias tienen el mismo crecimiento y la misma impronta, obviamente la influencia va a ser mayor. Claro. Son referentes. Claro, la sal. Exacto. Qué interesante que para Tandil se diga que tenemos más de 20.000 cristianos en la ciudad evangélicos. Bien, ¿dónde están los domingos? Ah, no Porque, sé. bueno. Entonces, cuando usted habla del dedo de Dios, ¿a qué se refiere en la ciudad? Al dedo de Dios en la ciudad. A ese toque que lo hace distintiva a Tandil, por ejemplo, tomando este caso, de otras ciudades que son parte de... A ver, estamos hablando de ciudades que están a 70 kilómetros, 60 kilómetros a la No redonda. estamos ofendiendo a nadie. No. Estamos diciendo que tiene características diferentes. A ver, ¿quiere un dulce de leche único? Vaya a Vela en la fiesta de dulce de leche. Sí. A ver, ¿querés comer un pescadito ahí con ese sabor a mar? Andá a Necochea. ¿Te gusta la comida, a usted que le gusta lo gallego? ¿Sí? ¿Te gustan ciertas comidas particulares? Andá al puerto de Mar del Plata. Sí, claro. Bueno, yo tenía que ir con usted ahí. Veo que... Pero un salamín Ah, ¿dónde está? no se le niega a nadie. En Colonia Carolla. A ver, mire, yo le voy a dar algunos datos. Bueno, la estadística. En el año 1869 Hace un rato. no Sí. teníamos ni siquiera intendente, ¿Y qué había? juez de paz. Ah, ¿Mm? ahí sale Era- lo de Martín Fierro, hacete amigo del juez, Bueno, claro, Claro. el que mandaba. el intendente. Bien. El juez de paz, que era Juan Figueroa, Tandil tenía 4.870 personas según el censo. En el año 69, pasaron casi 150 años. Es un tiempo. Hoy, cuando yo nací, bueno, acá no está justo la fecha, pero ponele 1960, ya teníamos un intendente que era Juan Isaac Rosser. Ya ahí teníamos 45.000, o sea, 10 meses más. Pero era mucha cantidad de gente para la urbanización que la ciudad tenía. Pero en 100 años solamente 10 meses, no, Bueno. solamente no, 10 veces más. Antes de que sigas con la encuesta, el dedo de Dios en ese momento se podía... Yo conocí los arroyos sin entubar. Claro, yo también. A ver, era bellísima la ciudad, como lo es ahora, pero tenía características totalmente distintas. Es más, se entubaron porque se inundaba la ciudad. Claro. Había que entubarla. Pero miren lo que era esa ciudad con 40.000 habitantes, donde se cortaba la luz en un temporal. Se cortaba la luz. Sí, Bueno, y se cortaba, de verdad. era la usina popular, que hoy Exactamente. todavía lo sigue siendo, pero digo, era la usina de acá, la batería era. Claro. ¿sí? Hasta que nos enlazamos con el Chocón y vino, hoy podés usar lo que quieras. Ahora, fíjense, Sigue la encuesta, sí. del 60 acá al 2022, 150.162 según el último censo, errores más, errores menos. Es mucha gente. Bueno, ya entonces pasamos en 50 años más, no, en 40, 60 años, crecimos 3 veces más. Impresionante. Y en el último censo si no me equivoco en las estadísticas, Tandil creció 30% Sí. respecto del último censo. Tandil creció porcentualmente casi el doble de la Argentina. En porcentaje. En porcentaje. Bueno, es interesante, y esto sin que se ofendan los vecinos, ¿por qué hablamos de el dedo de Dios? En la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que manda, por decirlo de alguna manera, en el país, no solamente desde la posición política, no solamente desde el federalismo, que es la provincia más rica, sino que además, precisamente, tiene con qué. Fíjense, La Plata,
General Pueyrredón, o sea, Mar del Plata, Mm. y Bahía Blanca son las 3 ciudades que están arriba de nosotros en cuanto a porcentaje de gente, a cantidad de gente. Claro. La cuarta es Tandil y San Nicolás. San Ahora Nicolás un poquito por arriba de nosotros, creo. no, 10.000 más que nosotros. Claro. No mucho Pero en más. crecimiento creció mucho, pero no a la medida que creció. Pero esta San ciudad. Nicolás tiene la influencia de Santa Fe de arriba y de Buenos Aires, o de Gran Claro. Buenos Aires, que recibe gente. Es una colectora. Nosotros estamos en el medio de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, mira esto. Las localidades vecinas. Rauch, 17.000. Es más o menos como Villa Aguirre nuestro. ¿Sí? Saladillo, 35.000. Estoy hablando de números redondos, ¿eh? Chávez, 12.000. Claro, hay barrios de la ciudad que tienen esa cantidad de gente. Sí, claro. Ayacucho, 22.000. Y así podríamos seguir. Bueno, Juárez, que en teoría es una ciudad grande que se la Sí. compara con Tandil, tiene 51.000 habitantes. 100.000 menos que nosotros. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos del dedo de Dios, es ¿por qué Dios toca a una ciudad de una manera y a otra de otra manera? Cuando fui este verano, fuimos con mi esposa al sur, encontramos en la Patagonia, viste, viene las cumbres y comienza a mesetarse hacia el mar, ¿sí? Yendo hacia las cumbres, nos decían, señores, esto estuvo siempre lleno de agua. Después de la época de la Claro. glaciación, se vació y quedó lo que quedó. Y era interesante ver piedras enormes, como la piedra movediza, ¿sí? En el medio del plano. Entonces vos decías, pero ¿Cómo llegó hasta acá? ¿cómo llegó rodando de allá hasta acá? Y no una, muchas, y de muchos tamaños. Las empujó un glaciar. El glaciar las fue rompiendo y fueron quedando. Se fue el agua y se quedaron ahí. O sea, eran, por decirlo de una manera, eran piedras del fondo del mar. Claro. Bueno, entonces cuando uno ve eso y ve cómo Dios ha ido trabajando con la naturaleza, cómo estuvo jugando con una maqueta, si me permiten esta reverencia. Estuvo jugando con una maqueta. A ver, le pongo un poquito de agua. A ver, en Génesis la Biblia habla de esto. Es que ahí está el dedo de Dios. Sepárense las aguas mayores de las aguas menores. ¿Cómo se mide lo mayor de lo menor en cuanto a aguas? ¿Sí? Entonces, digo, hubo todo un manejo. Cuando también viene el diluvio, todos nos imaginamos al mundo como una bola de agua. No, el mundo conocido para esa época era la Mesopotamia asiática, ¿sí? Asiria, Israel, toda esa zona. Se llenó de agua. Yo no sé si subió el agua del Mediterráneo, que no lo tenía muy explorado, no sé de dónde, qué agua. ¿Por qué? Porque el arca de Noé termina en el monte Ararat, en lo que hoy es Armenia, Turquía. Igual es una altura bastante considerable. Hay que llenar esa pileta, ¿eh? Entonces, a ver, no es que el mundo se llenó de agua. Ahora sí, probablemente hubo etapas de glaciación, de los bichos grandes, hasta Noé no llovió, coincide con algunas interferencias y algunas cosas que da la ciencia con respecto a decir que las plantas eran grandes y todo lo demás, como los helechos, qué sé yo, por el tema de la humedad ambiente, Claro. que era como una vaporización continua. Bueno, La falta de enfermedades. cuando viene la glaciación, se congela lo conocido y ahí aparecen los dinosaurios muertos y todo lo demás, ¿sí? Y estas piedras que te digo. ¿Qué pasó en Tandil? Hay toda una historia. Si alguno de ustedes consigue el periódico de la ciudad de los 200 años, habla de también ciertos animales prehistóricos que existieron en Tandil, funcionaron en Tandil. Tandil no tenía árboles. Los montes que nosotros vemos son montes plantados. Claro. El viento no permitía que los árboles. Por eso nuestra vegetación urbana, nativa, son achaparradas, son, ¿cómo se les dice? Son arbustos. Arbustos. Son arbustos. Ahora, todos los montes los fueron plantando a medida que fueron armando los campos, las estancias y todo lo demás, para cortar el viento, para poder, bueno, lo que ya se sabe. Ahora, la variación de potencia económica
que tiene Tandil no lo hay en otros lugares, aún de la pampa húmeda. No es una zona inundable, es una zona que está casi a 700 metros del nivel del mar. Le contrario, cuando llueve mucho acá le mandamos agua a toda la ciudad Sí, vecina. una palangana, desde Sí. Rauch para allá, una palangana. Sí, sí. No hablemos de las encadenadas y eso, ¿no? Ahora, Buenos Aires es bellísimo por donde lo mire a la provincia, pero Tandil tiene el toque. Dijimos que narcisismo quedaba de lado y por las dudas nos estamos Está disculpando. bien, no estamos Sí, hablando del Evangelio. sí. Ahora, alguien puede decir, pero Mar del Plata es muy linda. Ahora, probablemente toda la costa era muy linda y toda era igual, hasta que llegó Peralta Ramos y algunos otros que dijeron, che, vamos a hacer de esto un balneario para gente como uno, ¿sí? Y después se desarrollaron ciertas industrias y Mar del Plata tiene 500 000 de habitantes y es una ciudad populosa y una ciudad que va para adelante. Bahía Blanca, Con problemas de una ciudad grande que tiene cierto estancamiento exactamente. y tiene que sostener un montón de problemas sociales desde una producción que ya no es la de antes. Claro, bueno, Bahía Blanca Otra ciudad con el mismo problema. se destacó siempre por un puerto, ser un puerto. Perdió casi 100.000 habitantes cuando el puerto cayó. Bueno, entonces, ahora si le sacamos el puerto a uno y le sacamos la costa al otro, no, a ver, seguramente tienen un montón de cosas que lo fueron ganando en el desarrollo. Pero Tandil es una ciudad que no importa lo que pase, Tandil siempre resurge. La llamaron la Suiza de la provincia de Buenos Aires Bueno. en algún momento, por el crecimiento que tenía en cuanto a lo edilicio y junto con lo edilicio, todo lo que hace a parques y paseos, que lo hacen atractivo. No. Porque no hay, a ver, llama la atención, se hablaba hace 20 años atrás de una construcción neomexicana en la ciudad, el tipo de construcción. Hoy se estandarizó de tal manera que creo que el envase o la patente de esa manera de construir está por todos lados. ¿Sí? Hablo de edificios con una arquitectura particular, que alguien la trajo de afuera. Bueno, de Colón para allá, hacia el centro, todo tiene que ver con una impronta italiana, del neoclasicismo italiano, algo de francés. Vos mirás algunas casas y decís, wow, Claro. son casas importantes, con una fachada atractiva e importante y que todavía dura, casas de más de 100 años. Bueno, yo le comentaba a una persona que se me ha dado por caminar. Bueno, Y 2 veces a la semana vengo y a veces vengo caminando hasta la iglesia de mi casa y a veces lo hago usando las mismas calles que a veces con el auto las transitaba para ir, las tomo en contramano. Interesante porque vas mirando las cosas de otro lugar. Y miraba los edificios de la ciudad que hoy deberían tener deconstruidas no menos de 60 años y están exactamente igual, salvo el descuido de la generación que las tiene hoy. está bien. Porque, de eso. claro, cayeron en el desuso. Pero hay igualmente un equilibrio en la transformación y en los barrios de la ciudad que sigue hablando de la pujanza, una característica de la ciudad. Me decían que en medio de la sequía, yo tengo por ahí un vecino que siembra y me dice, mira, aunque te parezca mentira, se perdió la cosecha fina, pero todo lo que es gruesa está impecable porque la lluvia tardía igualmente fue una bendición para el campo. Pero además del campo, la industria cerealera, la industria agrícola-ganadera, la piedra, el cuero, la lechería, a ver, y podemos seguir, el turismo. Digo, a ver, Tandil es una ciudad, la metalmecánica, es una ciudad con muchos recursos que lo genera la tierra. Porque, por ejemplo, el clima en Tandil favoreció en su momento, principios del siglo XX, que se hicieran hoteles para que trajeran los tuberculosos a recuperarse a Tandil o a Córdoba, eran los dos lugares. ¿Sí? De ahí se hizo el Palace Hotel, donde hoy está la universidad. Bueno, cierto tipo de fundición se hacía en Metalúrgica Tandil y en otros talleres. Por el clima. Por el clima. Entonces, digo, lo que Dios tocó acá generó una ciudad pujante y que creo que lo va a seguir siendo. Cuando hablamos de los 200 años y hablamos de la refundación de la ciudad, estamos pensando en que algunas cosas deben seguir, a lo mejor como están, pero ¿cuál es la impronta de la iglesia?
Bueno, Porque qué con, conjunción. después del fuerte que inició Tandil, comenzaron a venir algunos inmigrantes. Y algunos de los inmigrantes trajeron un pastor, como Juan Full. No quiero meterme porque no es el tema de hoy, que si traía masonería, si no la traían, era lo común de la época. Creo que no había intencionalidad, o si la había, era aceptada. Pero digo, trajeron la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó en Tandil con la influencia de la iglesia como tal? Algunos piensan que Tandil es una ciudad tan rica en montones de aspectos que es por eso que también que la gente no se acerca al Señor, porque no necesitan nada. Y eso es una falacia. Tener dinero no te hace feliz. La pandemia nos habló La un poco de pasamos eso. mejor, Claro, pero claro. nada más. Pero la pandemia nos habló un poco de eso. Bueno, Donde todos nos encontramos ante los mismos problemas y el dinero no te podía solucionar un momento de no podías existencial comprar de una salud. vacuna. Claro, porque no había cómo comprar lo que no existía. Incluso querías No bajar al era cuestión de exterior, dinero. no podías viajar porque no podías ir en el avión, y si podías viajar por X causa, allá era en otro lado la vacuna era para los de allá. A ver, ¿es bueno el dinero? Sí. Mucho dinero es más bueno todavía. Sí. El tema es otro. No es por eso que la gente no se acerca a Cristo. Porque esa misma gente con mucho dinero, con potencial y con todo lo que vos quieras, empresarios, lo que sea, tiene problemas que no se arreglan con dinero. Problemas familiares, divorcios, problemas con los hijos, enfermedades. Entonces, el tema es, ¿por qué la iglesia de Tandil, la iglesia evangélica de Tandil, no crece al ritmo del crecimiento de la ciudad? Siendo que en alguna manera... Porque los negocios crecen a ese ritmo, Claro. el campo crece a ese ritmo, o sea, todo crece a ese ritmo. Unos antes, otros después, que la sequía, que bajó la metalmecánica, pero subió el turismo. Bueno, a ver, crecen. ¿Y la iglesia? Bueno, volvemos a los números, lo hablamos con Pepe en el conversatorio pasado, el otro Pepe de Islas, y me ministró mucho lo que él dijo en cuanto al propósito, ¿no? En cuanto a las personas que de pronto en un domingo están adorando a Dios. Ahora te voy a leer unas preguntas que se hace Ted Haggard, ya que lo nombramos hoy. Pero por fuera hay mucha gente que ha sido impactada por el Evangelio, pero no en el propósito. O sea, en el cielo tienen la quinta, está el terrenito, no hay problema, le pertenece, pero en el propósito de vida hay otras prioridades. Cuando hablo de propósito estoy hablando de un ambiente espiritual donde a vos el compromiso con Dios te obliga quizás a dejar de lado una cena con amigos. No digo que, a ver, decimos esto en este momento, yo tengo un par de amigos aquí dentro de la iglesia que están haciendo una cena tremenda para 20 y pico personas. No estoy hablando de dejar de hacer cosas que vos tenés por costumbre. Estoy diciendo que ponés en prioridad otras cosas en la balanza en un momento determinado del día, porque te importa más llevar adelante tu propósito espiritual frente a decisiones que tienen que ver con dar a conocer, impactar, influenciar desde lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso tiene un propósito especial y particular, porque estás priorizando de una manera diferente. Primera prioridad, hablando de prioridades, es el libro que escribió Ted Haggard allá por los 90, donde él se pone a pensar en esto. ¿Cómo hago de una iglesia para que una iglesia sea más influyente? ¿Cómo hago que el dedo de Dios abarque o le dé una pincelada más grande a lo que una ciudad es, para salir netamente de lo que habla de la economía, las artes y todo lo que encierra el bienestar de una ciudad? Y él en ese libro se hace unas cuantas preguntas. Y hay algo que a mí me impacta que tiene que ver con la manera de liderar. Convengamos que él era pastor en una ciudad como Colorado Springs, que es la capital del estado de Colorado, un estado que no mueve la aguja. Un status quo. Todo muy chato, ¿sí? Es más, si vos querías ver un mover de Dios, tenías que ir a ciertas ciudades de Estados Unidos donde siempre pasaban cosas. Pero no en Colorado. No, claro. Pues esto también nos puede ayudar a pensar, a ver, estamos hablando del dedo de Dios. ¿Cómo te imaginas tu manzana o tu barrio
si Dios pasara por allí y le diera una pincelada de amor, o de misericordia, o de transformación económica, en la misericordia de Dios, no en la que a veces nosotros queremos, ¿no? ¿Cómo cambiarían los frentes de las casas si de pronto el dedo de Dios estuviera ahí con arte? ¿Cómo sería la transformación? ¿Qué serían sus jardines? Imagínate, yo siempre he observado esto. Un vecino de mi cuadra, sanamente, pinta el frente y ya hay 3 o 4 que empiezan a pintar el frente. Pero no es por competencia, es contagioso. Claro, A ver, la virtud es contagiosa. tal cual. Y este hombre se dio cuenta que en Colorado Springs no pasaba mucho, de acuerdo a lo que debería pasar cuando Dios está en un lugar y es influyente. Y a ver, para empezar a ver algunas cosas, dice, tenemos que cambiar la manera de pensar de los pastores de una ciudad, de los pastores, los líderes, de los cristianos de una ciudad. Y va a Efesios 2, donde dice, Jesucristo cambió, modificó el ambiente espiritual del mundo, dejando de lado quién era Él para hacerse siervo. A ver, no tuvo que aferrarse, ni tuvo mejor idea que dejar toda su investidura de Dios y sentarse Como hombre. como hombre, caminar por las calles como hombre, empezar a hablar de transformación como hombre. A ver, algunos problemas tuvo, porque le dijeron, vos estás aquí ¿para qué? Porque hablas bonito, sabés hablar, sabés cómo hablar delante de las autoridades, vos sos el que nos va a sacar del problema de sentir la opresión de Roma sobre nosotros. 3 años pasaron Estamos esperando un tipo como vos. y cuando tuvo que hablar con Pilato, dice que no habló. Cayó. Cuando tuvo que hacer un milagro, según los seguidores, para bajarse de la cruz, no hizo el milagro. ¿Qué te pasó, Jesús? Bueno, él estaba pinceleando la espiritualidad de la gente para una eternidad, pero lo hacía de una manera diferente. Dice Ted Haggard, me impactó tanto la fisonomía de un Cristo siervo que lo empezó a implementar en la ciudad. Y dice, lo primero que cambió fue mi manera de concebir el liderazgo. Dice, generalmente hay una pirámide, el líder arriba y toda la gente que se asocia a la visión del líder y lo sigue. No está mal, Es una forma de ha liderar. funcionado por Los muchos, caudillos estuvieron siempre. siempre fue así, por muchos casi milenios ha funcionado así en la humanidad. Claro. Y él dice, tenemos que aprender a invertir la pirámide. El líder abajo y todas las personas arriba esperando ser servidas por el líder. Ahora, no condice con la mayoría de los pensamientos de crecimientos de ningún tipo de liderazgo en el mundo. Tampoco sería parte del liderazgo de la ciudad de Tandil. Tendremos ahí un problema, José. Líderes que quieren, imitando el modelo natural, quieren tener un montón de personas siguiendo visiones humanas, pero sin hablar de servicio. ¿Qué cambiaría en una ciudad si yo de pronto me animo a decirle a la persona que tengo al lado, che, qué alto está tu pasto? Cuando corto el mío, ¿te molesta si te paso mi máquina? Eso es servicio, ¿no? Está bien. Ahora, yo creo lo siguiente. El liderazgo tiene muchas versiones, pero el otro día Erika decía una cosa en su predicación que es importante y me parece tenerla en cuenta. Si no entendemos el diseño, el origen por el cual Dios nos puso en este lugar y no en otro lado, nos puso, nos trajo, nacimos, lo que sea, estamos acá. Si no entendemos para qué, no vamos a entender nunca el por qué. ¿Qué es lo que tendés a hacer entonces? A copiarlo de otros lados. Ah, claro. Entonces vos me decís, che, qué interesante lo de Ted Haggard. Entre otras cosas, Ted Haggard tenía un pastor que hablaba mal de él, ahí en Colorado Springs, porque el hombre este utilizaba la versión de Santiago de la Biblia, ¿sí? Y no concebía que Ted Haggard tuviese la Reina Valera, ¿sí? Entre otras cosas. En realidad era un tiro por elevación porque veía que Ted Haggard crecía y él no. De una manera tal que su iglesia se estaba viniendo abajo desde el punto de vista edilicio. Y el municipio lo intimó a este pastor a arreglar la iglesia o cerrarla. La tiene que demoler. Porque era peligrosa. Obviamente no podía. Ted Haggard se enteró. ¿Y qué hubiese hecho la carne, lo humano? Ahora es la mía. Ahora vas a saber. Vamos a ver qué va a pasar cuando se te caiga el templo. ¿Sabes lo que hizo Ted Haggard?
de acuerdo con la congregación de él, fueron y le hicieron un planteo. Nosotros no queremos que cierren su iglesia. Sigan con la Biblia de Santiago, pero nosotros queremos hacerle un templo nuevo para que ustedes no cierren la iglesia. No podemos porque no tenemos dinero. Nosotros lo hacemos porque es parte del reino. Ustedes son importantes en esta ciudad. Ustedes tienen gente que nosotros no podemos tener. Y le hicieron todo un templo alrededor del templo viejo, ¿sí? Y una vez que estuvo terminado, tiraron el templo de adentro, el viejito, y quedaron con un templo nuevo. ¿Cómo terminó la relación entre los dos pastores? Terminó la disputa por ciertas diferencias de teologías que no van a ser nunca al fundamento. Entonces, las diferencias, cuando las entendemos desde el punto de vista del coloquio, de la manera de pensar, eso no nos separa, no nos debería separar, sino que nos debería enriquecer. Yo esto lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra. ¿Y cómo la veríamos juntos? Es interesante, ayer salió un video de la fragata Libertad pasando por Mar del Plata, en donde decían, parece que vuela, que va entre las nubes. ¿Por qué? Y porque la niebla, y comienza la discusión, pero está en el agua, está en el aire, ¿dónde está? ¿Sí? Porque la foto revelaba como que estaba en el aire. Ahora, todos sabemos que la fragata Libertad va por el agua. Entonces, digo, la visión que a veces, con la manera, con la idea que estamos mirando las cosas, nos llevan a veces a equivocarnos y a distorsionar el diseño de la ciudad. Ahora, si los primeros que vinieron a Argentina predicando el Evangelio fueron pastores daneses, entre otros, no necesariamente nosotros tenemos que tener cultos daneses. Claro. ¿Sí? Porque fue bueno para el momento, fue necesario para esos primeros inmigrantes, y aunque hoy hay una colonia danesa interesante en Tandil, los que concurren por una cuestión de idiosincrasia y de una cuestión social, no es una iglesia más étnica que otra cosa, y está bien que así sea. Ahora, los demás evangélicos, que tenemos esa impronta histórica en Tandil, donde hay apertura, donde si vos lees algunos artículos que aparecen en internet de la iglesia de Tandil, todos hablan de cómo está creciendo el evangelio en Tandil. Y vos decís, ¿dónde está creciendo? Lo que está creciendo es la influencia de los evangélicos en Tandil. Eso es interesante de notar. Entonces, hay evangélicos que trabajamos por y para Tandil, además de trabajar con la iglesia, pero también hay gente que nos ve trabajar para Tandil. Hemos estado en distintas campañas sociales, en momentos de crisis, en momentos difíciles. Hoy mismo, ahí por la calle Piedrabuena, una familia perdió todo porque se prendió fuego en su casa. Sí. Lo primero que hicimos acá en la iglesia es llevar un montón de ropa que tenemos porque, a ver. Ahora, es interesante, ¿de dónde sacamos la ropa nosotros? Hay gente que no viene a la iglesia, pero que para aquí en nuestra puerta y deja el auto con ¿cómo se llama? Con las balizas puestas y bajan ropa impecable, lavada, reconstituida, para que nosotros se la demos a alguien que nosotros sepamos. ¡Wow! Alguien que no conoce a Cristo o que no va a la iglesia, se lo da a la iglesia para que la iglesia se lo dé a alguien que no conoce a Cristo. Está interesante. Pero la iglesia siempre la que está entre medio. Es que si la iglesia no está, alguien me puede decir, bueno, pero lo podía hacer otra obra, Cáritas, una sociedad de fomento. Sí, es cierto, lo podía hacer cualquiera. El asunto es, ¿se hace o no se hace? Porque de la misma manera que se hace eso, ¿por qué no se hace correr los beneficios de ser creyente? Bueno, fíjate qué interesante. Hablé de prioridades y cómo este hombre ve desde su lugar y referenciando lo que vos estás diciendo, no como modelo a copiar, sino como ayuda para pensar. La primera prioridad que él tiene y con la que contagia a los demás es hacer que las personas no se vayan al infierno. Ahora, mientras pensamos en eso, hoy te comentaba algo interesante sobre la posibilidad de ayudar a las personas a ser felices. Parece que en un momento el Evangelio no era compatible con la felicidad. Había que sufrir por Cristo.
Y hoy se puede ser feliz con el Evangelio. ¿Cómo que no? Pero mira que el dólar está casi 500 pesos. ¿Quién es tu proveedor? Ah, caramba. Se llamaba Cristo. ¿Ah? ¿Me entendés? Entonces, si la gente no sabe, no tiene el amparo espiritual de un Dios que va a seguir siendo el sostén, más allá del recurso que vos tengas, no tiene esperanza. Cambia, a ver, O es muy sí, poca por lo menos. claro, o o su está única- puesta en un lugar incorrecto. Claro. O a lo mejor su única esperanza está en los únicos recursos, que a veces no son muchos. Hay una pregunta que hacían una encuestadora por ahí, que suena rara cuando haces el giro, pero ¿cuánto de feliz es usted? Vos decís, ¿cómo? ¿Me repite la pregunta? ¿Se puede medir? Se puede Entonces, medir. hay una máquina. ¿Cuánto de feliz es usted? Porque ahí empieza la cosa, en dónde pongo yo mi concepto de felicidad o sobre qué lo baso, porque después vienen las frustraciones. Claro. Yo fui a la iglesia y a mí no me sirvió. No me sirvió. Cuando la iglesia es un lugar para ir a dar. Yo tengo ahora para comentarte, ¿cómo va el tiempo? No sé si tenemos algo ahí en el chat, pero... Gente que nos saluda. qué lindo. Ahí Sierra dice que... ¿Qué dice? De Necochea. Sí. Qué buena gente. Dice Necochea, estamos aquí. Ya. Sacó la bandera. Ya vamos Gustavito, ahí, Dios te ya vamos bendiga. ahí, sí. Tenemos una invitación para ir a comer algo, comida de puerto, a Necochea. Mira. Y otro se anotó y dijo, podemos ir a pescar también. Bueno, Bueno, no si cuenten me espero- conmigo. Yo los espero en el puerto, no tengo problema. Sí, yo también. A mí pescar, para mí, es la cosa más aburrida. Ahora, yo he visto compañeros míos no emocionarse con nada, ni con un gol de su equipo, con nada. Pero, Y de pronto un día tiraron una caña así y sacaron un pez y después se compraron los wader, el gomón, 300 cañas, viajan a Canadá a buscar trucha. Dicen, ¿qué le pasó a este Claro. tipo? Parece que la pesca tiene algo. Lo Bueno. mismo pasa con el golf. ahora Bueno, que sigamos con esto. Bueno, bien. Hablaba de la influencia y de cómo ayudar a transformar vidas y del propósito de iglesia. Cuando vos entendés que Dios pasó por tu vida y te dio una pincelada con ese dedo, que te cambió tu manera de pensar y tu manera casi de volcar tus afectos sobre algo como vos lo podés plantear recién a la pesca, ¿no? Se pregunta Ted Haggard, o se preguntó en su momento, ¿cómo funciona el servicio pensando en la sociedad? Y él dice, ¿por qué oramos y ayunamos? Para obtener, dice, el poder de Dios en nuestra vida, para poder servir mejor a los demás. Siempre por los demás. Dice, ¿por qué vamos a la iglesia? Usted, amigo, que a veces está pensando si no me quedo. Pero déjame ser abogado del diablo a cada pregunta de esa. A ver, por favor, hágalo de ¿Por qué nuevo. ayunamos y qué? ¿Por qué oramos y ayunamos? Y ahí dice, Para obtener poder en nuestra vida y así servir a los demás. no, yo quiero que Dios me dé a mí. Usted ora y ayuna Sí, para eso. por egoísmo, la Bueno. gran mayoría de la gente. Los demás no importarían entonces. Bien, acuérdense que Si estamos... sobra, vemos. O sea, que Dios pinte su vida con algunas pinceladas que usted necesita. Bien. Que se glorifique en mí. Ahí vamos Así bien. los demás me ven brillar. Fantástico. Pero estoy siendo abogado del diablo, ¿eh? Sí, no sí. me haga caso. Volvemos al liderazgo natural, entonces, donde el líder está Claro, arriba, bien, donde mi cuestión está arriba, mi necesidad está arriba, los demás que esperen. Y sí. Bien, vamos a la segunda. ¿Por qué vamos a la iglesia? Y él dice, por favor, usted que está pensando si vengo el domingo que viene, para adorarle junto con nuestros hermanos y así poder servir los unos a los otros y también a los que estén fuera del conocimiento de Dios. Yo vengo acá a cargar mi batería, vengo acá como que estoy en un lugar de hospital en donde mis heridas van a ser sanadas y de pronto tengo más capacidad para servir a los demás. ¿Y usted qué? El abogado del diablo diría, no, yo voy a la iglesia para mostrar precisamente el brillo de la gloria de Dios en mi vida, que los demás me envidian. Usted el que pararía el auto nuevo en la Claro, puerta, sí, y me siento en el primer, El que mo- segundo banco a lo sumo. el que mostraría la mejor ropa y pondría quizá la mejor ofrenda. Ya veo que el domingo empiezan todos del quinto banco para atrás. Bueno, acuérdese que están pasando cosas raras los domingos en la iglesia Sí. y van en vivo. Bien. ¿Por qué damos diezmos y ofrendas? Porque está en la Biblia, diría alguno. Bueno, a ver, para honrarle a Él y demostrarle de una manera tangible nuestra preocupación por los demás. No, porque hay que hacerlo, hay que pasar a la hora de poner el sobre.
Aparte, Dios recompensa lo que... Sí, hay palabras, hay Y muchas si, palabras. sombro- sobre esto. si siembro uno, voy a recoger 100. Perfecto. Entonces yo vengo por eso. Soy yo y el trato de Dios conmigo. ¿Qué dije recién? Porque es la manera tangible de nuestra preocupación por los demás. Una iglesia que es generosa al momento de recibir nuestro diezmo y nuestra ofrenda tiene capacidad de ser una misionera, misionar en la ciudad como en el exterior. Pero misionando en la ciudad, vos estás afectando los barrios de tu ciudad. Claro. De hecho, como iglesia estamos tratando de construir una nueva iglesia en un barrio de la ciudad. ¿Qué pasó antes de empezar a levantar paredes? Ya hicieron un una hermosa construcción que parece un galpón al lado y va un mercado enorme ya en la esquina. Pero fue plantar un pie y automáticamente se urbanizó hasta la iglesia. Pasó lo mismo Pasó acá, ¿te con acordás? esto acá. ¿Te acuerdas? No deje de ofrendar y diezmar, pero no solo para recibir. Dios es galardonador de los que Ahí le buscan. interesante lo que dice, es algo tangible, es algo que se Exacto. puede tocar, no es una mistificación, es algo que estos 100 pesos que yo pongo le van a aliviar la vida a alguien. Claro, no es para No hacer importa negocio de qué con manera. Dios. No, ¿qué Para tal que lo me... hace? Ok. ¿Por qué oramos? Para tener comunión con Él y enfrentar las maquinaciones del enemigo y poder así ser una bendición para los demás. El abogado del diablo diría, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Lo demás, que se encargue. A ver, estoy pensando en la oración del fariseo con el hombre que estaba ahí, con el publicano, que se golpeaba el Claro. pecho y le dice, ¿te acordás de la oración del Hay que se fariseo? tiene que comunicar con Dios en esta iglesia. Yo que soy casi perfecto, Claro. y que cumplo con todos mis deberes y mis pactos. Y el hombre se golpea el pecho y le dice, sé propicio a mí, qué oración interesante. Sé propicio a mi pecado. Que soy pecador. Ni Jabes oró así, que le fue bien. Y Jesús que estaba mirando le dice, ¿cuál de los dos crees que se fue aprobado? Bien, avanza un poquito porque se nos Sí, va el sí. tiempo. ¿Por qué nos jactamos del Señor? A ver, ¿por qué te vanaglorias cuando decís yo soy evangélico? Yo soy de los que conoce a Dios. Yo experimenté el poder de Dios. En la carpa de Anacondia de este año, qué histórico, sigo insistiendo, este es un año bisagra. A ver, yo no sé si voy a poder estar en otra campaña de Anacondia porque él dice, estoy ya casi al punto de jubilarme. De hecho, habla del ministerio de él, donde están los hijos de él, pero yo me jacto de lo que vi hacer a Dios en ese predio una vez más aquí en Tandil. Ver cómo se sanaba este chiquito que recuperó la audición. A ver, yo pasé los 50, ya me sumo en oído, ¿viste? Habría que orar por vos. Había que orar por mí. Y no fui porque estaba dentro de la carpa y no pude estar ahí porque estábamos atendiendo a personas con necesidades reales. Pero me jacto por lo que Dios hacía afuera mientras estábamos adentro atendiendo a personas con problemas serios y espirituales. Liberación estábamos hablando, ¿no? Y afuera Dios estaba haciendo cosas tremendas. Dice, ¿por qué nos jactamos del Señor? Para bendecir al Señor, fortalecernos a nosotros y animar a los demás. Che, si Dios está haciendo esto con fulano, ¿cómo no lo va a hacer con vos? ¿Y el abogado del diablo qué? ¿Tiene algo para decir? Paso Silencio. de esto. Si va a estar el Señor, yo no estoy. ¿Viste? Paso. Solo el dedo de Dios, dijo Jambres y el otro mago. ¿Qué cosa que te quede tu nombre en la Biblia para Jabes y Jambres. Sí. Pero para decir que siendo un buen ministro de Satanás no te funcionó? Dijera Valeria Lynch, que par de pájaros los dos. Siga. Sí, y lo dejamos ahí porque el arameo Sí, después sí. da para más. Va. ¿Por qué vivimos una vida santa? Bueno, esto me crió. A ver, ¿por qué tratamos de ser un poco más buenos? Un poco de mejores personas cada día. Dice acá, para demostrar que Dios nos ha cambiado y obtener el respeto de los demás para que nos permitan servirle. A ver, si vos vas a cambiar algo en mi vida, ¿por qué lo cambiaría? Porque Dios sigue cambiando la vida de la Claro, persona. sí, Mirá lo sí. que hizo conmigo. Ahora, Claro. el abogado del diablo, ¿qué podía decir ahí? Bueno, me quedan algunas cosas por trabajar quizás. Sí. O Dios conmigo tal vez no pueda con todo. No sé qué diría el abogado, pero es interesante esto. Sigo yendo a la iglesia porque lo mío es difícil. Ah, ok. Lo mío es difícil. Una pregunta más. ¿Por qué mantenemos nuestra palabra? Bueno, esto no sé si no está en desuso. A ver, viste que antes, ¿cuánto vale la vaca? 20 pesos, llévate las tuyas.
No me firmás la... No, no tiene No traje más. la plata ahora, llévala, después me la pagás. ¿Vos le venderías un auto a alguien hoy si no te lo paga antes de darle los papeles? ¿Una casa? ¿Se la darías para que... Metete, después arreglamos. Eh, Increíble. El otro día creo que hablábamos con vos. Yo lo vi a mi papá comprar terrenos en la ciudad y hoy no sé dónde están porque no fue a buscar la escritura, ¿no? Después la buscamos. Bueno, después la buscamos, ese terreno debe estar habitado 10 veces por otras personas que fueron, lo compraron a otro, hicieron la escritura. Tal cual. Antes, alguien le precisaba 2 pesos para comprar una casa, se daban la mano y llévate la plata. Bueno, ese es el trabajo del diablo sobre una ciudad. O sea, el diseño original Sí. afectado precisamente por esta manera de funcionar. Estamos diciendo que el dedo de Dios tiene que seguir estando en la sociedad para hacerla más influyente sobre la iglesia. A ver, para hacerla más vamos- influyente a ver, y modificar ambientes. ¿qué le ¿no? dijo Dios a Adán y a Eva? Señoreen sobre todas las cosas. Ustedes son los señores sobre todas las cosas. Ujú. ¿Qué hicieron ellos? Rompieron la regla. ¿Qué pasó? Y ahora van a tener que laburar. Entonces el trabajo es una maldición. Segundo, cómo se la mire. Lo que es una maldición es la producción, lo que te produce la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra la envenenó el hombre. O sea, Dios estableció en el Edén, lo bello, todo estaba ahí. De hecho, Dios caminaba con el hombre y la mujer por el Edén. Hay que pasear con Dios por ahí, ¿eh? Bueno, Ahora, fuera del Edén, ahí estaba el dedo de Dios. en serio. cardos y espinos te va a producir. Entonces, cuando deja de señorear el hombre sobre algo que Dios le dio, el que recorre la tierra, Satanás, dice, uy, esto lo tienen descuidado, Y mío. fíjate qué interesante. Dios les dice, muchachos, no toquen de ahí. ¿Tengo la palabra de ustedes? Sí, Dios, tranquilo, ¿eh? Ni ella ni yo vamos a tocar la fruta que está ahí al rato. ¿Dónde están? Claro, Rompieron la palabra, rompieron la desobediencia. palabra. Dice, ¿por qué mantenemos la palabra? Para reflejar la naturaleza del Señor y así los demás sabrán que somos auténticos, dándonos así la oportunidad de hacer algo por ustedes, de servirles. Ser auténticos y reflejar la naturaleza del Señor. Cuando Dios dice, yo estoy con ustedes en el sí y en el amén, no hay duda. Dios está obrando sobre lo que vos le pediste y no hay duda. Dios no se desdice. No, claro. El ser humano tiene algunos problemas con esto. Mirá la que tengo acá, está complicada, menos mal que quedan 5 minutos. ¿Por qué somos fieles con nuestro cónyuge? ¿Nos tenemos que ir antes? Ah, No, seguimos. Dice, para que nuestro matrimonio refleje a Cristo y su iglesia, esa unión que tiene Cristo con la iglesia, lo cual nos abre la puerta para servir a otro. te complica. No sé si el abogado del diablo tiene algo para Sí, decir. a ver, el abogado del diablo dice, vení a casa y yo te muestro a ver si esto es así. Y sabés que es así. La iglesia también se pelea con su esposo, el Señor. ¿Sí? Ahora, el Señor la sigue amando. Usted tuvo una charla para hombres Que ayer acá. lean Oseas y les va a pasar eso. ¿Cómo dice? Usted tuvo una charla para hombres ayer Sí, acá. señor. Portaos varonilmente, Y dice San Pablo. vinieron y se aguantaron toda la... Sí, había 150 personas. Y les habló bien, prolijito. Yo le hablé bien, no sé. Ok. Habría que Pude ver si- salir tranquilo, no, No. nadie me dijo nada. con la misión, con el deber cumplido, dijo un amigo. Me gustaría saber por ahí qué dirían las mujeres a esto. ¿Habrá una charla para mujeres después? Va a haber, sí. Pero quedamos ayer que va a haber varias de varones. El martes que viene acá, por supuesto, mientras estamos pensando, a ver, un martes próximo tenemos reunión de consejo pastoral y posiblemente después culto unido, que va a haber una fecha ya establecida, no lo apuramos, va a haber la Probablemente fecha. el segundo martes va Claro. a ser, en vez de varones, va a ser el de mujeres. Nosotros los varones no estamos en el consejo pastoral. Ay, veremos qué hace la pastora. Pues, claro, bueno, Ah, claro, bueno, bien ahí. Bien, ya ustedes verán. me quedan 2 más. A ver, José. A ver. El dedo de Dios pintando la influencia sobre la iglesia en Tandil. ¿Por qué necesitamos iglesias que crezcan? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ya no lo dice el abogado del diablo, lo dice la Biblia. Si la iglesia no contamina, ¿sí? Si la iglesia no infecta a la sociedad, si la iglesia no sala
a la sociedad, no tiene gusto la Pero a sociedad. ver, el abogado del diablo diría, han tenido iglesias interesantes dentro de tan ¿Para de qué él. crecer? No vas a tener problemas. Ah, Si con lo bueno. que tenés está bien. Es más, No te compliques. Dios atrae cada día a los que han de ser salvos. Somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Cuántos mitos hemos creado alrededor de una verdad El distorsionada? pequeño pueblo muy feliz es la calecita. Tin, 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 todo el tiempo. Y Nos casamos no salimos con de los ahí. hijos de los vecinos. Bueno, pero parece que vamos lejos porque vamos en el autito o vamos en el caballito y vamos y vamos y vamos. No estamos dando la vuelta. O sea que un pastor que estoy leyendo, vos lo estás leyendo también, que habla sobre la gracia, Andy Stanley, Sí. dice que estaba re genial. Lo invitaron a una reunión en el sur de Estados Unidos donde todas las iglesias evangélicas bautistas mandaban a un pastor senior a una disertación con 20.000 pastores. Y este se sienta ahí para escuchar y por ahí tenía una charlita parada porque tiene lomo para hacerlo. Y llega a un lugar en donde cuando escucha la estadística se quería patear la rodilla contra la puerta. Le dice uno de los que estaba disertando, le dice a los que estaban ahí, los últimos bautismos que tuvimos, que han sido pocos, han sido de nuestros hijos evangélicos que están dentro de la iglesia, porque algunos ya se fueron. Dice, ¿cómo que nuestros hijos están siendo bautizados? ¿Cuánta gente nueva está siendo bautizada? Porque las estamos evangelizando. No había, la mayoría eran bautismos de gente que pertenecía a familias dentro de la iglesia. No fue Ted Haggard, no sé si fue Rick Warren Uy, o Randy Clark, bueno, uno de estos muchachos. Tiene una idea mucho más conceptual de este funcionamiento. En un gran culto de bautismo, ¿sí? Él termina de bautizar a la gente que se estaba bautizando y él termina la última persona y dice, ¿alguien más quisiera bautizarse? Bill Hybel. Bill Hybel. ¿Alguien más quisiera bautizarse? Y se bajaron los tipos con el traje, habían ido a ver a los parientes que se Che, pero no bautizaban. hicieron el curso de bautismo, no se Al sacaron la agua. corbata. ¿Querés aceptar a Cristo como Señor? Es al agua, con saco y corbata. Digo, ¿qué fue una herejía? ¿O fue lo que Jesús hubiese hecho? Parece Porque que... Juan no le preguntó a Jesús, ¿hiciste el curso? Ah, no. No. Ahora, ¿estoy en contra del curso? No, señores. Estoy hablando de la voluntad de aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. A veces tengo ¿Qué le miedo. pasó a esa persona que estaba allí en las gradas viendo el bautismo? Escuchando, che, ese fulano yo lo conozco. Ese robaba en mi barrio. Y ese otro engañaba a la mujer. Y este otro, che, están cambiados estos tipos. ¿Alguien quiere? Yo también quiero bautizar. A ver, el Estamos- abogado del diablo diría, creo, si no está hecho el cursito. El agua está fría. No, pero aparte, no hay curso. Con esa ropa vas a arruinar el traje. No, claro, no Déjalo calificás para estar ahí. Para otro día. Empezá Ahora, a venir y siempre- fíjate. ¿Qué necesidad crea Dios en el corazón de las personas para que, por ejemplo, Juan el Bautista presentara el Evangelio diciéndole, manga de ladrones, adúlteros, pecadores, generación de víboras? Epa. Y la gente... Serpentario, digamos. Y la gente iba y se bautizaba igual. ¿Qué Bueno. convicción de pecado había Bueno, el en etíope. esa presentación? El etíope. ¿Qué tengo ¿Entendés hacer lo que para- estás leyendo? No. No, mucho no. Bueno, esto dice, bla, bla, bla. ¿Entendiste? Sí. Y ahí hay agua, hay un charco, ¿me puedo bautizar? Hagámoslo. Paren, vamos a bautizarlo. Lo bautizan, sí. Just do it, diría un logo que anda por ahí en la Claro, remera. ahora, qué interesante eso. Porque Felipe no se hace un drama con el agua. Ni con Sí. la situación del caballero, que Bueno, viste. pero ahí está. Dice que el espíritu lo arrebató otra vez del desierto. Qué sé a ver. yo, ¿no? Digo, a ver, quizá ese hombre se murió a los 3 días. Estoy inventando. Pero se fue con el Señor. Porque, entre otras cosas, fue bautizado y aceptó a Cristo como Señor de su vida. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos le hemos frenado la decisión de su propia vida? ¿Esto es romper las reglas? ¿Esto es desorden Y en la con cuántas iglesia? otras cosas. No, bueno, digo, esto es romper con el... No, no estamos rompiendo con nada. Estamos yendo a la esencia del Evangelio. El etíope, según leí un comentario por ahí, puede haber sido uno de los pioneros en llevar el Evangelio a Etiopía. Y tal vez pueda haber sido uno de los mártires que murió en Etiopía. Y algunos piensan que el negro, porque así está nombrado El así, Níger. es el Níger, ¿sí?
que le ayudó a Jesús a llevar los últimos metros con la cruz. Yo escuché un mensaje, y una vez lo utilicé en una predicación, aquel que toca la sangre de la cruz, ya está, no tiene vuelta atrás. Y el Níger había ido a Jerusalén como iban todos los judíos prosélitos. Una vez por lo menos en la vida tenían que ir a Jerusalén. Fue para esa fiesta y se encuentran con todo el lío de Jesús para crucificarlo. Lo voy a ir a ver. Vamos a ver qué pasa. Y estaba ahí mirando. Y el romano le dice, hey, vos, negro, Con la espadita. ayudale a llevar la cruz Sí, a ese sí. que ya no puede más. Sí, vos. A ver, lo tuvo ahí cerca Jesús, sangrante, padeciente. Y tengo el privilegio de hacer que este hombre no sufra más. Y se carga la cruz de Cristo y la sangre del Señor cae sobre la vida del negro. Claro, Una gota que le cambió la vida. volvió a su pueblo transformado. Ni hablemos si de pronto escuchó la predicación de Pedro un poco más adelante en el Pentecostés y entendió cabalmente lo que estaba pasando ahí. Que probablemente habrá pasado eso. Ahora, la misión fue a buscar religiosidad y terminó llevando la misión. Bien, Una vez que tuviste un contacto con el Señor, no podés volver atrás. qué interesante para cerrar esto, ¿Por qué ¿no? dejaste la medicina, José? Y por él. Valió la pena. Siempre vale la pena. Decíamos al principio que Dios muestra la grandeza de su gloria en esa pincelada que hace con su dedo al poner todo lo que está puesto alrededor nuestro. Vivas en Necochea, en Juárez, en Tres Arroyos, donde Dios te puso, ahí está el dedo de Dios. Pero la acción, la mano de Dios a través tuyo, cambiando e influenciando la ciudad, es una decisión de cada uno de nosotros para que esto sea posible. A nosotros nos tocó desde este lugar nacer en Tandil y sentirnos fantásticos en esta ciudad. De hecho, alguna vez fantaseé con si me llamaran para ir a vivir a otro lugar y digo, ¿cómo me costaría irme? ¿Y sí? ¿Cómo me costaría irme? ¿Y sí? Ahora, yo sé que Dios me reclama en este lugar para que pueda ser, desde esa acción que acompaña la mano de Él, un elemento de transformación. Yo quiero una iglesia más influyente. Sé que obviamente lo estás predicando todos los domingos. Bueno, reclamemos la mano de Dios sobre el dedo de Dios sobre nosotros y hagámoslo realidad a través de las cosas que están a nuestro alrededor, en donde yo puedo ser, como pasó con el Níger, como pasó con el etíope, un canal de bendición en donde podamos fluir y mostrar a un Dios que está realmente accionando en realidad, tratando de mostrar ese dedo de poder que Él tiene para cambiar realidades. Deje esa gente que quiere ir a comer. Sí, la soltamos acá. Hay último turno. El viernes, El último viernes. turno. El domingo, un fabuloso culto vamos Sí, a tener. venga, por favor, el Eso domingo. es así. El martes vamos a tener otra nueva reunión, otro nuevo seminario para varones a las 7 de la tarde, así que los esperamos a los que no vinieron. Y dice acá Gustavo Daniel Sierra, Sí. que supongo que asociado a su señora, dice, los esperamos por Necochea, con caña o sin caña, porque pescado va a haber. Amén. Bueno, Gustavito, tomamos el desafío. Allá iremos. Iremos por los pescados, no por la caña. Bueno, que Dios los bendiga Amén. y nos vemos durante la semana.